conferencia de hoy es el poder transformador de los sentimientos. En esta conferencia vamos a tratar hoy de poner al ser humano frente a sí mismo. Iré desgranando y desenredando esta maraña de anhelos, de deseos, de inspiraciones, egoísmos, miedos, pensamientos y emociones que somos todos los seres humanos. Para ello vamos a proyectar el foco de nuestra conciencia íntegramente en nuestro interior, porque es la única forma de llegar al conocimiento de sí mismo y poder transformar nuestro carácter, que es nuestra misión en esta vida. En las conferencias anteriores, si recordáis, hemos trabajado los pensamientos y en esta profundizaremos en las emociones y en los sentimientos. Y así, conociendo profundamente estos elementos que forman parte de nosotros, poco a poco podremos conseguir la liberación y llegar a la iluminación. Por lo cual, cada cual nos fabricamos nuestra propia cárcel y todos contamos con los poderes que necesitamos para salir de ella. Hoy aprenderemos a salir de nuestra cárcel. En Luz en el Sendero se nos dice que dentro de nosotros está la luz del mundo. Si somos incapaces de percibirla en nuestro interior, es inútil que la busquemos en otras partes, porque donde está es en el interior nuestro. Así que vamos a bucear en nuestro interior para percibirla, conocer y transformar nuestras emociones y sentimientos. Tenemos el índice, que es el río de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos y las emociones? Clasificación de los sentimientos básicos o primarios, la transformación de los sentimientos, las formaciones internas, abonar las simientes sanas, la receptividad del yo y del no yo, y la bibliografía. El río de los sentimientos. Los sentimientos juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Este papel tan importante es la dirección de nuestros pensamientos y acciones. Un río de sentimiento fluye a través de nosotros. Cada uno de sus gotas de agua de este río es uno distinto, de diferente clase, y todos ellos se relacionan entre sí para formarse. O sea que cada gota es individual, todos forman un único río. Igual que nos pasa a nosotros con la unidad, ¿no? Cada individualidad es una gota, es una pequeña luz, una chispa de lo que es la unidad, ¿no? Si queremos observarlo, basta con que nos sentemos en la orilla, los identifiquemos, veremos cómo cada uno flota, fluye, desaparece de nuestra visión. La observación concentrada de ellos, basada en el principio de la no dualidad. Nuestros sentimientos no están separados de nosotros, ni son el simple efecto de una causa ajena o externa a nosotros. Ellos son parte nuestra y a la vez nosotros somos responsables de ello. Todos somos uno, los sentimientos, las emociones y nuestro ser. Todos formamos uno y no dos. Por eso dice no dualidad. No estamos separados, no somos dos cosas distintas, somos una única cosa. Nuestra actitud ante ellos no debe ser de aferrarse ni de rechazarlo, sino permisiva y tolerante,
porque constituye una parte importantísima en la práctica para poderlos observar y meditar. Tampoco podemos dejarlo desbordar ni aterrorizar por nuestros sentimientos. Pero primero vamos a averiguar qué son. ¿Qué son los sentimientos y las emociones? Definición y distinción de ambos. Un sentimiento es un estado anímico que se produce por causa que nos impresionan. Y estas pueden ser alegres, felices, dolorosas, tristes, o sea, hay una gran variedad, ¿no? El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado de ánimo. O sea, que anterior al sentimiento tiene que haber una emoción. Todas las personas podemos llegar a ser nuestro propio terapeuta para mejorar nuestro sentimiento, fortalecer nuestros genuinos afectos y estabilizar nuestro tono afectivo. Y ahora veremos cómo podemos llegar a ser nuestros propios terapeutas. Podemos encontrar el método para otorgar salud y equilibrio a los sentimientos y conseguir estados emocionales de sosiego, de bienestar y de equilibrio. Mediante el trabajo consciente sobre lo más íntimo de uno mismo, se va logrando encender la propia lámpara interior, o sea, la luz que nos dice luz en el sendero. Y en la medida que nos damos luz a nosotros, irradiamos sobre todos los demás. O sea que depende de la luz que nosotros tengamos, es la que proyectamos sobre todo, sobre todos los seres y sobre todo el firmamento. Las emociones son la respuesta interna de placer o dolor, producida por un choque externo. Y esta es la raíz de la emoción. Este choque que tenemos, que es un estímulo que viene de fuera, es lo que da origen a la emoción. Cuando se recibe el choque se produce una sensación y la respuesta a dicha sensación es la emoción. O sea que nosotros recibimos ese choque, lo recibimos por nuestros sentidos, y la respuesta que nosotros damos a esa impresión es lo que nosotros llamamos emoción. Y claro, cada persona puede reaccionar de diferente forma ante ese mismo estímulo. Por eso cada persona tiene diferentes emociones, aunque se llamen iguales, pero el sentirlas y el crearla y el vivirla puede ser con matices diferentes. ¿Cómo surgen las emociones? Krishnamurti nos dice que nacen a través de los estímulos del entorno que reciben nuestros sentidos. ¿Y qué papel juegan en nuestra vida? Debemos ser conscientes del papel tan importante que juegan, porque la mayoría funcionamos a base de nuestras emociones, nos dejamos arrastrar por ellas. Y estas no tienen nada que ver con el verdadero amor, ni con la compasión, la mayoría de las veces. Porque nuestra respuesta, la mayoría de las veces, no es correcta. Depende de cómo nos coja, depende de cómo estemos en ese momento. Todas las emociones y sentimientos tienen que ver con el pensamiento y, por lo tanto, nos conducen al placer o al dolor. ¿Cómo es que una experiencia que dura unos minutos se transforma en un recuerdo que dura toda la vida? Porque la emoción son segundos, el choque. Sin embargo, después la secuela que nos deja a veces nos puede durar toda nuestra vida, si no somos capaces de transformarla. Las emociones pueden ser breves en el tiempo, pero generan sentimientos que subsistirán a lo largo de los años. Los sentimientos y las emociones generan crueldad, agrado o desagrado. Y cuando intervienen ellas, no hay amor ni compasión, que son las que deben regir en nuestra vida, son las cualidades que deben regir nuestra vida.
Ahora, estas emociones las podemos clasificar en dos grupos, negativas o positivas, que son los nombres que nosotros le damos. Denominamos negativa a todas aquellas que resultan insanas, para las que poseen en consecuencia perjudican también a otras personas. O sea que cuando nuestras emociones no solamente nos perjudican a nosotros, sino que perjudican a todo lo que nos rodea. Son perjudiciales o perniciosas porque en lugar de invitar al crecimiento interior, frenan el desenvolvimiento interno. Son nocivas para quienes las experimentan, como también revierten en el carácter y en la conducta de la persona que las tiene. Y a causa de su repetición se pueden hacer crónicas. Se enquistan psicológicamente y enturbian las relaciones con uno mismo y con los demás, porque depende de las emociones que estamos recibiendo nos comportamos de una forma o de otra. Y eso lo hemos experimentado muchísimas veces, ¿no? Este tipo de emociones son como tóxicos o venenos que merman las mejores energías internas, perturban el ánimo, dañan las relaciones humanas y empañan la conciencia, generan conflictos internos y externos. Todo esto son las negativas, ¿eh? Entre las más perjudiciales se encuentra la ira, la avaricia, los celos, la envidia, el abatimiento, la arrogancia, el despotismo, la indiferencia y tantas otras, porque podríamos seguir enumerando. Y suelen provocar ansiedad, amargura, desconsuelo o insatisfacción. Son graves obstáculos en nuestra evolución futura. Las negativas son muy intensas y generan modificaciones somáticas bastante sobresalientes y pueden llegar a distorsionar la percepción, a eclipsar el autocontrol y a robar la conciencia o nuestro juicio. O sea, a robar quiere decir a enturbiar, ¿eh? No se llevan nada. Y están siempre tintadas de un sentimiento anímico o más o menos intenso, tanto si proceden del interior como reacción a las experiencias o situaciones del exterior. Las positivas son aquellas que resultan para uno mismo y para los demás sanas y provechosas y saludables. Más adelante veremos que desarrollar emociones positivas no es tan solo cuestión de altruismo, sino también de sano egoísmo, ya que gracias al cual nos favorecemos todos. En este aspecto, la caridad siempre comienza por uno mismo, según dicen en los evangelios, ¿no? Pero claro, cuando es un egoísmo sano, es un egoísmo por hacer el bien, no es un egoísmo negativo, que solamente lo quiero para mí, ¿no? Buda dijo, si cuidas de ti mismo, cuidas de todos los demás. Claro, si yo me encuentro bien, tengo una energía positiva y mis pensamientos son positivos y sanos, todo lo que yo proyecto hacia mi alrededor y hacia todo el universo es una proyección positiva. Son energías positivas. Por eso dice que si nos cuidamos nosotros mismos, pues cuidamos a todos los demás. La mejor contribución que podemos hacernos a nosotros y a los demás es mejorar nuestra calidad de vida y propiciar nuestro estado de bienestar, paz y contento. Si sentimos la paz en nuestro interior, podremos compartirla con los demás. Igual que cuando sentimos el mal genio o estamos de mal carácter, pues también lo compartimos con los demás, porque ya nos reaccionamos igual, con la misma amabilidad, con la misma serenidad. Cuando alguien nos dice algo, ¡plas!, soltamos lo que nos viene. La emoción positiva es un bálsamo que resteña viejas heridas abiertas. Estas son productoras de equilibrios y armonía. Nos acercan a los demás, sedan nuestro sistema nervioso y apaciguan la mente. Fijémonos si nos traen beneficios.
son simientes que están dentro de nosotros y podemos desplegarla cuando nos lo propongamos. Y será para bien de todos, o sea, para bien nuestro y para bien de todos los demás. Estas son, entre otras, la generosidad, el amor incondicional, la compasión, la benevolencia, la alegría, la felicidad, el sosiego, la humildad, la indulgencia, la tolerancia, y podríamos seguir porque la lista es larga. Pero bueno, ya tenemos bastantes ejemplos con estas. Así como las negativas son fardos o lastres que frenan el progreso, las positivas son energías extras que lo disparan. O sea, ese progreso con las negativas lo frenamos y con las positivas aumentamos la velocidad, ¿eh? O sea, lo hacemos crecer con mucha más rapidez. Debemos aprender a manejarlas sabiamente y a trabajarlas. Y para trabajarla veremos los 5 puntos, que son observarlas, el segundo reflexionar, tercero verificar, el cuarto tomar conciencia y el quinto descubrir las causas. Y ahora iremos reflexionando sobre cada uno de estos puntos. Observar cómo... Sí, los iré repitiendo, están aquí puestos, ¿eh? Pero los iré repitiendo uno a uno, o sea que observar es el primero, observar cómo, cuándo y con qué fuerza surgen estas emociones y de qué modo alteran y nos confunden o originan malestares psicológicos e incluso físicos. Y lo más importante, ¿qué aprendemos de ellas? Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué aprendizaje nos traen estas emociones? Porque todas las experiencias y todo lo que recibimos nos trae un aprendizaje a cada uno de nosotros. Y a cada uno con su matiz adecuado. Segundo punto, reflexionar de que nada positivo ni provechoso surge de una emoción negativa. O sea que de una emoción negativa no podemos conseguir nada positivo, ¿eh? A lo largo de la historia de la humanidad han provocado todo tipo de disputas e incluso hemos sacrificado inútil y absurdamente muchas y preciosas relaciones y amistades por estas emociones que de pronto nos invaden, que no son sanas. No las sabemos controlar, no sabemos serenarnos en ese momento y entonces a veces damos una mala contestación, hacemos un mal gesto y perdemos la amistad. El tercer punto es verificarlas, darnos cuenta de que un buen número de ellas se vienen repitiendo a lo largo de muchos años y han ido enrareciendo nuestra propia atmósfera emocional. Porque en el momento que dejamos que enraíce, aquello se va repitiendo habitualmente, hasta hacerse crónico. Por eso tenemos que estar muy atentos para cuando empiezan poderlas transformar y eliminar esas raíces, no dejar que enraícen. Hacemos porque las hemos retroalimentado, o sea, cuando enraícen y se vuelven a repetir es porque la retroalimentamos, la estamos alimentando durante mucho tiempo hasta que se han hecho una constante en nuestras vidas, adquiriendo una fuerza extraordinaria y entonces nos resultará muy difícil deshacernos de ella. El quinto punto es descubrir las causas de estas emociones, que a menudo están apuntaladas por una emoción central, o sea que esa emoción es como si dijéramos la rama de un árbol, que es otra emoción central. O sea que esa emoción central es como si tuviese ramas, como si fuese un árbol, y va creando otros matices de esa misma emoción. Y claro, nosotros vemos la más superficial, que a lo mejor no es la fundamental. Por eso conviene descubrir aquella y profundizar para ver de a dónde está enraizada, de dónde viene esa emoción, porque seguramente viene de otra, que es la madre, podríamos decir, ¿no?
El autoconocimiento nos exige un desenmascaramiento a menudo muy doloroso, pero siempre fecundo y creativo. Estas pueden dominar de tal modo a la persona que pueden convertirla en una enferma. O sea, estas emociones nos pueden completamente dominar. Es como decía al principio, nos meten en una cárcel. Nos tienen bien sujetas, bien prisioneras. Son ellas las que mandan en muchos momentos. Perjudican nuestro organismo y perjudica nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema nervioso, ¿cómo es? No, el otro, el que es de donde sale el simpático y el parasimpático. Bueno, ya me saldrá, es igual. Y por eso, pues, nos alteran nuestro sistema digestivo en muchos momentos. Vamos somatizando en el órgano correspondiente al que corresponde esa emoción, porque cada órgano tiene sus emociones características. Por ejemplo, el hígado tiene la rabia enraiza en el hígado. Entonces, los pulmones tenemos la pena. Cuando una persona tiene mucha pena, normalmente el problema donde lo somatiza es en los pulmones. El miedo somatiza en los riñones. O sea que cada uno de la ansiedad, pues somatiza en el estómago, en el páncreas. O sea que cada órgano tiene su emoción característica, que es como si dijéramos, esa emoción es una llave que abre o cierra en un órgano. No sé si habéis visto la película esta de Y tú sí que sabes, cómo se veía allí muy bien gráficamente, cómo la emoción era como una llave que llegaba y abría o cerraba, o transformaba las células, ¿no? Pues eso es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Ahora me sale. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el simpático y por el parasimpático. Entonces, las células que forman este sistema son alteradas por las emociones. Y llega un momento que las transforman completamente. Cambian la misión de la célula. Si la célula tiene que defendernos, porque es el sistema inmunitario, que es como si dijéramos la policía del cuerpo, que cuando entra una infección, un virus, una bacteria, son los que tienen que salir a destruirla y a sacarla fuera de nuestro cuerpo, ¿no? A eliminarla de alguna manera. Pues las emociones, al entrar en las células, transforman su misión. Su trabajo lo cambian. Y entonces lo que hacen es destruir el órgano donde entran. Le cambian completamente la misión que tiene ese órgano. O sea que, fijaros los beneficios o los perjuicios que nos pueden traer las emociones según sean sanas o insanas, ¿no? Entonces tenemos que vigilar bastante. Dice, las emociones son como el agua estancada, de la que brota toda clase de infecciones. En el agua estancada surge todo lo negativo que puede surgir de ese agua estancada, ¿no? Se infecta y allí nos podemos infectar de todo. Encuentran albergue todos los virus, las bacterias y todo lo que es negativo para todo el cuerpo. En la vida siempre podemos eliminar todos los frenos que nos impiden autodesarrollarnos y poner las condiciones que necesitamos para crecer hacia adentro. El poeta Novalis nos dice: el camino hacia adentro es el más secreto, pero a la vez el más translúcido. Ese camino hacia adentro es el que debemos recorrer todos los estudiantes de teosofía. Para eso estamos aquí, para recorrer ese camino. Pero ese camino, en vez de ser hacia afuera, hacia adentro. Sus diferencias. ¿Qué diferencia hay entre los sentimientos y las emociones? Se refiere a esto.
La diferencia fundamental entre la emoción y los sentimientos es que la primera es totalmente básica. La emoción es básica, primitiva y unidireccional. El sentido de que es algo que aparece automáticamente al presentarse un estímulo. Mientras que el sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente y por tanto tiene que ver con la capacidad de pensar en términos abstractos y simbólicos. O sea que la emoción es justo cuando recibimos el impacto de fuera. Esa reacción que nosotros hacemos genera la emoción. Por eso dice que es la primitiva, la primera, ¿no? Esa es la que pone en marcha algo en nuestro ser. Sentimos algo. Cuando nos viene una emoción, algo sentimos en nuestro interior y en nuestra parte física. Pero luego tenemos que genera el sentimiento en el momento que nosotros reflexionamos sobre ella. Empezamos a tomar conciencia de ella. Entonces ya se convierte en un sentimiento. Los tipos de sentimientos los podemos dividir o clasificar en 3 grupos. Negativos si fomentan las malas acciones, como es la tristeza, el enfado, el miedo, la hostilidad, la frustración, la ira, la desesperanza, la culpa, los celos, y podemos seguir diciendo. En positivos, cuando promueven las buenas obras, la felicidad, la alegría, el amor, la gratitud, la esperanza, etcétera, etcétera. Y el tercer grupo son los neutros, que son la compasión, la sorpresa. Ambos son inseparables a la práctica, o sea, tanto la emoción como el sentimiento van unidos. No pueden separarse, porque uno lo genera al otro. O sea que cuando uno genera a otro, hay un lazo que los une. Allí donde hay una emoción, hay siempre un sentimiento. No podemos aislar el sentimiento y separarlo de la emoción con la que se presenta, porque ha sido, como si dijéramos, la madre del sentimiento, la que lo ha creado. Si la observamos con ojos limpios, no hay emociones malas ni buenas, ya que todas cumplen un papel adaptativo y necesario en nuestras vidas y en nuestra evolución como especie, porque además todas nos traen un aprendizaje, igual que los sentimientos. Entonces, le damos esos nombres para entendernos nosotros un poco, pero no es porque haya nada malo ni bueno. Todo es, como si dijéramos, neutro, ¿no? Depende de cómo nosotros lo vivamos. Lo convertimos en una cosa o en otra. Pero los seres humanos tenemos que clasificar las cosas y dividirlas para entenderlo. Las funciones de los sentimientos. ¿Para qué sirven los sentimientos? Todos los estudios coinciden en señalar 4 funciones principales de los sentimientos. La primera función son el punto de vista subjetivo y particular del sujeto. Sirven para establecer nuestra vinculación con el mundo, tanto en las personas como en los conocimientos, como en el entorno que percibe el individuo. Todas pasan por el filtro de los sentimientos previamente. O sea que es un vínculo con el mundo, con todo lo que nos rodea, con el mundo entero. Ellos son los que interpretan si algo es conocido, querido, deseado o por el contrario rechazado. O sea, según el sentimiento que generamos, decimos, es que eso es muy bueno para mí, me ha hecho un bien, o decimos, madre mía, qué negativo ha sido esta experiencia. ¿Por qué? Porque yo he generado un sentimiento negativo al recibir aquello. Pero porque lo generamos nosotros, no porque aquello sea malo ni bueno, porque todo es
como si dijéramos, positivo para nuestra evolución. Depende de cómo nosotros lo vivamos. Segundo, la segunda función, dice, sirven para indicar de las personas su estado físico o mental. Y es verdad, cuando tenemos un sentimiento de tristeza, pues, ¿por qué sabemos que estamos tristes? Porque hemos generado ese sentimiento. El sentimiento nos dice que estamos tristes. Y además no solamente lo sentimos nosotros, sino las personas que están alrededor nuestro. Captan esa tristeza que nosotros llevamos. Como captan la alegría cuando estamos muy contentas. O como captan cuando estamos de mal genio o de mal humor. O sea, ¿por qué? Porque ese sentimiento, esa energía, está dentro nuestra, pero sale fuera de nuestro cuerpo también. Se expande por todo lo que nos rodea. O sea que nos sirve para indicar el estado físico o mental que tenemos. Y de una forma subjetiva y diferente para cada individuo, nos indica el estado en el que nos encontramos a todos los niveles, biológico, mental, social o económico. Y la tercera función nos indican los valores según los que actúa en dicha persona. O sea que el sentimiento también nos da a conocer esos valores que nosotros llevamos dentro. ¿Por qué? Porque ese sentimiento depende de cómo nosotros lo vivamos y lo desarrollemos, dependerá de los valores que nosotros tenemos. Si tenemos unos valores muy positivos y unos hábitos positivos, ese sentimiento no hará daño a nadie, porque sabremos controlarlo y transformarlo. A través de los sentimientos, las personas guían nuestra conducta en una dirección o en otra. O sea que los sentimientos nos ayudan a guiar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque si yo en ese momento tengo un sentimiento muy negativo, mi conducta no puede ser muy positiva. Porque eso me está frenando. Ese sentimiento me está frenando, me está transformando la acción que yo voy a hacer. Nos marca las directrices del camino a seguir. Nos facilita una valoración de la realidad sobre la actuación de una forma determinada u otra. Y la cuarta función son las bases de la conexión que nos une con el resto de las personas. Esos sentimientos es la base que nosotros vamos a utilizar luego para relacionarnos con los demás. O sea, esas emociones y esos sentimientos, porque el sentimiento lo ha generado la emoción primera, es la base que tenemos para luego relacionarnos con los demás. O sea que fijaros si tenemos que vigilar nuestros sentimientos. Nos ayuda a expresarnos, comunicarnos y a entendernos con los demás. Porque si yo estoy muy contenta, estoy muy alegre, soy una persona positiva, mi relación con los demás y mi conducta será muy diferente que si soy muy negativa, si estoy de mal humor ese día, si creo que me han hecho mucho daño, que hay que ver cómo se comportan conmigo. Si yo estoy dándole vueltas a todo eso, mi conducta estará afectada por todos esos sentimientos. Y yo generaré una conducta, pues a lo mejor insana. En primer lugar, los sentimientos modulan cómo nos encontramos y, por tanto, cómo actuamos. Además, esta expresión la percibe la persona que lo está viviendo, como las que estamos interactuando con ellas. O sea, las que están a nuestro alrededor se dan cuenta de cómo estamos. ¿Cuántas veces dice, uy, cómo vienes hoy, ¿Por qué? Porque están viendo de que venimos ese día pues con mal humor, que venimos tristes o que venimos muy alterados o que venimos con rabia. O sea, las personas que nos rodean se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esos sentimientos se reflejan y ellos reciben esa energía, igual que nosotros recibimos la de los otros. En segundo lugar, ellos nos permiten desarrollar la empatía, siempre que son positivos.
nos ayudan a entender el estado en el que se encuentra el otro y nos facilitan que nos pongamos en su lugar y así podemos comprenderles y ayudarles mucho mejor. O sea que los sentimientos son elementos muy importantes en nuestra vida. Y estos se clasifican en 3 grupos también, como hemos dicho antes, las emociones, que ahora lo veremos. La clasificación de los sentimientos. En la primera carta de los Mahatma, de Kutuni, a Hume, describe un proceso en el que estamos implicados todos. O sea que en esta carta del maestro Kutumi, él explica este proceso y se lo explica a Hume, que era un inglés de los primeros que se relacionaron con Blavatsky cuando ella fundó la Teosofía. O sea, esta persona pues tuvo mucha relación con los maestros y sobre todo con el maestro Kutumi. Se carteaba con él y le preguntaba cosas y el maestro Kutumi le contestaba. A veces no, a veces le decía que no se lo podía decir, que ahí no tenía el permiso para dar esa información, porque claro, los maestros, aunque lo sepan, no pueden informar de todo. Pueden informar, depende de nuestro nivel espiritual. Entonces, si estamos a ese nivel, nos pueden dar una información, pero si estamos a nivel más bajo y eso no corresponde a nuestro nivel, no nos la darán. Dice, en todo momento el hombre está poblado de un mundo propio, de corrientes en el espacio, saturándolo continuamente con las criaturas de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Esto es lo que le explica Kutumi a Hume. Dice, de una corriente que incide sobre cualquier organismo sensitivo con el que entra en contacto con la misma proporción a su intensidad. O sea que depende de la intensidad, el contacto será más fuerte o más débil. El adepto, dice, elabora estas formas conscientemente, o sea, elabora sus pensamientos conscientemente. Pero los demás los lanzamos inconscientemente. Así como llegan, ¡plas! Los soltamos sin reflexionar, sin enterarnos a veces de lo que estamos haciendo, nos damos cuenta cuando vemos que el otro se queda blanco y decimos, ¿qué he dicho? ¿No? Es una de las cartas de el maestro Kutumi, describe el aspecto interno de nuestra conducta normal. Todo pensamiento humano, una vez elaborado, pasa al mundo interior y se convierte en una entidad activa, asociándose con un elemental, es decir, con una de las fuerzas semi-inteligente de otros reinos. Los elementales están en otro reino distinto del reino humano. Porque no existe el espacio vacío en el universo ni en ningún sitio. No hay ningún lugar en el que no haya formas inteligentes, visibles o invisibles. Entonces lo que nosotros echamos, pues también afecta a todas esas inteligencias. Estas sobreviven como una inteligencia activa. Son criaturas engendradas por la mente, por un periodo más o menos largo, y es proporcional a la intensidad original de la acción cerebral que la originó. O sea que ese periodo de tiempo dependerá de la intensidad con que nuestro cerebro originó ese pensamiento, se convirtió en una emoción o en un sentimiento. Entonces, con la fuerza que nosotros lo originamos, tendrá más tiempo de duración o más o menos, será más débil o más fuerte. De este modo, un buen pensamiento se perpetúa como una energía activa beneficiosa y uno malo como un demonio maléfico. En virtud de la cualidad de nuestros pensamientos y sentimientos que habitan nuestra mente, estamos constantemente influenciando a otros y a nuestro entorno, aparte de la influencia que generamos en nuestro propio cuerpo. Y allá donde vamos, llevamos toda esta población con nosotros. O sea que
no lo dejamos en un arca guardado, no. La llevamos en una mochila permanente. Los pensamientos que son violentos, airados o depresivos son el alimento y el sustento para otras formas de vida. Sepámoslos o no, nos guste o no, en cada instante estamos atrayendo y alimentando estas formas de diferentes vidas. En la medida en que pensamos y experimentamos la paz, todos aquellos seres que se alimentan de ese pensamiento y de esas emociones se sienten atraídos hacia nosotros. Cuando cultivamos la compasión en nuestras acciones, esos seres se reúnen a nuestro alrededor y en presencia de esas vibraciones no pueden afincarse en nuestra naturaleza inferior ni perturbarla otras energías que sean de signo contrario. Quiere decir que cuando nosotros estamos cargados de esa energía positiva, aunque nos lleguen energías negativas, no entraremos en contacto con ella, porque esas positivas nos forman como un escudo que hacen que las otras reboten para otro lado, porque no tenemos la misma vibración que esa energía. Y para que podamos nosotros absorberlas e integrarla, tenemos que estar en la misma energía que la vibración que recibimos. Existen 3 grandes grupos de sentimientos: positivos, negativos y neutros. Los sentimientos negativos o desagradables, los positivos o agradables, y los neutros cuando carecen de rasgos distintivos. Solamente sirven de base, pero no son ni positivos ni negativos. Los principales de cada grupo que vamos a tratar ahora son los positivos: la felicidad, la alegría, el amor, la gratitud, la esperanza, y los negativos: la tristeza, el enfado, el miedo, la hostilidad, la frustración, la ira, la culpa, etcétera, etcétera, los celos. Y los nuestros serán la compasión y la sorpresa. Los positivos, los sentimientos positivos, son los que generan en la persona un estado de bienestar subjetivo, en el que la situación se valora como beneficiosa e implican sensaciones agradables y deseables. Además, numerosos estudios han indicado los beneficios que nos aportan esta clase de sentimientos, destacando, entre otros beneficios, la mayor flexibilidad de nuestros pensamientos. Seremos mucho más flexibles. Favorecen la creatividad y una visión más amplia de la situación que estamos viviendo. O sea, que los positivos nos ayudan siempre de diferentes maneras. Funcionan como amortiguadores, que hemos dicho que como un escudo que nos protege, ¿no? Como amortiguadores de los sentimientos negativos, porque ambos son incompatibles. Protegen la salud física y mental de la persona, por ejemplo, actuando contra el estrés y previniendo las consecuencias nocivas de este. Y favorecen los vínculos sociales. No solo producen bienestar en nosotros, sino también en todos los que nos rodean. Porque cuántas veces cuando estamos al lado de una persona decimos: hoy yo siempre que estoy con esta persona me encuentro estupendamente. Sin embargo, estoy con otra y salgo que no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien. ¿Por qué? Porque de una estoy recibiendo unas energías positivas y de la otra estoy recibiendo unas energías no sanas. Y eso me está afectando. Los negativos. Dice, se manifiestan en forma de malestar en las personas y sirven para indicar que algo no va bien. Aunque la tendencia habitual es querer rechazar este tipo de sentimientos, pero es necesario convivir con ellos, analizarlo y extraer su aprendizaje. O sea que no debemos de rechazarlo automáticamente, sino debemos de profundizar en ellos para ver la raíz de a dónde viene, qué emoción negativa es la que lo está generando, para que nosotros la podamos transformar. Porque si lo rechazamos, volverán.
porque la raíz sigue en nosotros y lo seguiremos atrayendo. Tenemos que estar convencidos que todo en nuestra vida posee un aprendizaje. O sea, esto lo tenemos que tener muy claro. Todas las experiencias que recibimos es para que tengamos aprendizajes. Son como asignaturas pendientes que traemos. Entonces, esas asignaturas, cuando estamos estudiando la carrera, si nos queda una asignatura tenemos que volver a examinarnos para poderla aprobar. Pues aquí pasa lo mismo. Si tenemos ese aprendizaje pendiente, tenemos que transformarlo, tenemos que conseguir ese aprendizaje. Entonces la única manera es que no rechacemos las cosas, sino que las recibamos con cariño y con afecto y los observemos y profundicemos en ellos, pero sin culpabilizarnos. Porque entre otras cosas nos sirve para evolucionar como personas, aunque a veces pueden convertirse en generadores de estados más graves y derivar en enfermedades como la depresión o la ansiedad. Claro, si son negativos los dejamos que nos afecten. Esto ocurre si los sentimientos negativos son más fuertes que los positivos que nosotros tenemos. Entonces nuestro escudo es tan débil que pueden pasar la frontera. Los neutros son aquellos que cuando se produce no derivan en reacciones agradables ni desagradables, pero sí facilitan la aparición de posteriores estados emocionales, o sea, sirven de base para otros estados emocionales. Existen una larga lista de sentimientos de todo tipo y los hemos ido clasificando y ahora los estudiaremos uno por uno para ver qué es lo que cada uno genera. Entonces, los sentimientos todos proceden de 5 básicos sentimientos. Hay 5 sentimientos que son básicos y de estos 5 sentimientos se generan todos los demás. Los 5 sentimientos básicos son el amor, la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado. De aquí, después, como si dijéramos, son el tronco del árbol y luego van saliendo ramas por todos lados, que son matices de las emociones que vamos recibiendo y de los sentimientos que vamos desarrollando. Espiritualmente, con los 5 sentimientos básicos se aprende a contactar con el silencio interior y asimilar de que todo en el mundo tiene un motivo, todo tiene una causa. Y tenemos que llegar a descubrir esa causa, porque mientras que no descubramos la causa, no podremos acabar nuestro trabajo en la transformación. Quedará incompleto. Y esa causa volverá a resurgir, creará otro efecto, porque cada causa genera un efecto y cada efecto genera una nueva causa. O sea que dice, no hay errores ni coincidencias, todos los acontecimientos son bendiciones para que aprendamos. Esta frase es de Elizabeth Kubler-Ross, no sé si la habéis leído los libros de ella. Era, porque ya ha muerto, una psiquiatra norteamericana que la mayor parte de su vida la dedicó a acompañar a los enfermos en el momento de la muerte. Entonces ella aprendió muchísimo sobre la muerte y sobre los efectos que producía cuando los enfermos estaban en ese trance. Ella ha escrito muchos libros sobre estos y la verdad que ayudan muchísimo. Lo mismo a la persona que los lee como cuando tienes una pérdida. Te ayudan mucho a, como dice, evolucionar y a saber aceptar esa pérdida. ¿Querías algo que me parecía? Luego la apuntaba. O sea, esta frase, que todos los acontecimientos son bendiciones para que aprendamos, es muy buena para aplicarla en nuestra vida. O sea, es como si lo hubiese sacado de la teosofía. No sé si ella llegó a conocer la teosofía o no, pero desde luego sus libros ayudan muchísimo, y sobre todo cuando tenemos pérdidas.
Antes de afrontar un conflicto con las demás personas, es necesario siempre tener conciencia de nuestros sentimientos y medir nuestras emociones, porque los conflictos pueden generar nuevos conflictos, y más grave aún del que empezamos, del primario. Entonces, si no tomamos conciencia de nuestros sentimientos que nos han generado ese conflicto y no medimos nuestras emociones, podemos agravar mucho la situación. Eso será necesario también para poder reconciliarnos con nosotros mismos y para plantearnos los problemas de nuestra vida. O sea, todo eso nos ayuda tanto las emociones como los sentimientos. Y este aprendizaje nos llevará a tener buenas relaciones con las personas que nos rodean. Es muy importante conectarnos con nuestras emociones y con nuestros sentimientos para poder comunicarnos correctamente con los demás. Porque si yo conozco mis emociones, podré, si veo que estoy en un momento difícil, que no voy a relacionarme sanamente con los demás, y soy consciente de ello, intentaré hacerlo lo mejor posible. Si no soy consciente de lo que llevo dentro y de lo que estoy viviendo, pues viviré de esa manera, soltando por un lado y por el otro y dañando a todo lo que tengo alrededor. Porque ¿cuántas veces nos ciegan los sentimientos negativos y nos dan infelicidad? Si lo reflexionamos nos daremos cuenta que muchísimas veces. Y lo único que logramos es un mal sabor de boca o un sabor de muerte en nuestra alma. Nuestras manifestaciones humanas proceden de los 5 sentimientos básicos. Y entonces vamos a empezar con el primero. El primer sentimiento básico es el miedo, el cual lo conforma la angustia, la preocupación y el pánico. Estos 3 sentimientos más simples son los que forman el miedo. La angustia es sufrir por aquello que no ha sucedido y que a lo mejor no sucederá nunca, pero la persona lleva esa angustia dentro y tiene ese miedo de y está sufriendo por algo que todavía no ha llegado y que posiblemente a lo mejor no llega, pero ya está padeciendo un sufrimiento, está generando ese miedo. La preocupación nace cuando pensamos que todo es malo en nuestra vida y nos preocupamos en lugar de ocuparnos del problema. Y como dice el refrán, no hay que preocuparse sino ocuparse. Y el pánico es cuando nace en nuestro corazón el terror por la vida y somos pesimistas en todo lo que nos va a suceder. Hay personas que son pesimistas para todo. Pero te acercas a ella y dices, madre mía, es un saco de pesimismo. Todo es malo, todo lo que le va a ocurrir. O sea que, entonces, esta persona está generando y está alimentando ese pánico. Entonces, el pánico, la preocupación y la angustia son los 3 que conforman el miedo. Y cuando lo estamos alimentando a los 3, pues lo que conseguimos es nuestra autodestrucción, física, mentalmente y psicológicamente y espiritualmente. O sea que nos cargamos todo. El miedo, este sentimiento se produce por la aparición de un peligro o que nosotros creemos que hay un peligro, ¿no? Cuando pensamos que hay un peligro, generamos ese miedo interiormente. El miedo que siente la persona estará relacionado con los recursos o capacidades reales o subjetivas que tiene para hacerle frente. Si la persona cree que está bien preparada para hacer frente a ese miedo, el miedo será muy débil. Pero si piensa que ella no tiene los recursos necesarios para hacerle frente, el miedo será terrible, porque su autoestima está bajo mínimos, está por los suelos, como decimos nosotros. Entonces el miedo se apodera potencialmente del ser. Es decir, en los casos que las personas crean que no tienen recursos suficientes para afrontar la situación, tendrán un sentimiento de miedo mayor.
que si se saben capaces de salir airoso de aquel acontecimiento. Y estos 5, bueno, todavía no, porque esto todavía no ha llegado. El segundo sentimiento básico es el enfado, y lo nutre la rabia, el odio, la frustración, la desesperanza y la ira. O sea que fijaros qué sentimientos son los que generan el odio, el enfado. Y nosotros a veces creemos que el enfado es algo sin importancia. Decimos, estoy enfadada, pero bueno, no le damos la importancia que tiene. Si supiéramos que ese enfado lo genera la rabia, lo genera el odio, lo genera la frustración y lo genera la desesperanza y la ira, le daríamos más importancia de la que le damos. O sea que cuando estemos enfadados tenemos que profundizar a ver cuál de estos 5 sentimientos más simples son los que me están generando ese enfado. Porque si yo no lo descubro, este sentimiento seguirá engordándose y aumentando. La rabia es esa sensación de desgaste, de agobio que nos enferma al espíritu y a la mente. El odio se define como la antipatía o la aversión hacia algo o hacia alguien. Además, se añade el desear el mal para aquel ser que odiamos. O sea que el odio es uno de los sentimientos más destructivos que existen. El odio y el resentimiento, que también lo genera el odio. O sea que es un sentimiento destructor al 100%. Y según dicen, y esto lo decía el doctor Hafmann, un médico que era de los países nórdicos, no sé si de Suecia o de Noruega, uno de estos 2 países, no recuerdo, pero de por allí. Este señor estuvo trabajando muchos años sobre los sentimientos y las emociones. Él era oncólogo y descubrió que los cánceres y las enfermedades destructivas las generaba estas emociones. Y él lo descubrió porque él tenía un hijo, era el único hijo que tenían, el matrimonio, y tuvo un accidente y murió en el accidente. Era un chico joven, de 20 y pocos años. Y a raíz de ese accidente, su madre generó un cáncer y murió a los 3 meses. Él en ese momento no relacionó, pero después él generó también otro cáncer al cabo de 3 o 4 meses. Y entonces ya empezó a darle vuelta a la situación. Dijo, aquí pasa algo. Que yo haya generado un cáncer y mi mujer también, esto tiene que ver, la causa tiene que estar. Y se dio cuenta que la causa era la pérdida de su hijo. Entonces él, como también era psiquiatra, aparte de oncólogo, pues empezó a transformar todos esos sentimientos que tenía de la pérdida de su hijo, y sin quimio y sin nada venció el cáncer. Entonces él se dio cuenta y dijo, pues aquí está una de las claves que genera el cáncer. Y como él era oncólogo y psiquiatra, pues empezó a experimentar con sus pacientes y descubrió que todo el mundo que tenía una enfermedad degenerativa y terminal, como es el cáncer y otras por el estilo, pues siempre había una emoción destructiva debajo de eso. Entonces él, cuando descubría esa emoción, la trabajaba, como era psiquiatra, la trabajaba y conseguía salvar a esas personas y curarle de su enfermedad. O sea que este señor, ya digo, hizo una investigación fantástica sobre las emociones y descubrió cada emoción en qué órgano actuaba y en qué órgano creaba el cáncer o creaba la enfermedad. La frustración es un sentimiento de derrota y abandono espiritual. Es una mezcla de rencor con desesperación. Este sentimiento aparece cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas.
y al no poder conseguir lo pretendido, crea este sentimiento de frustración. Cuanto mayores son las expectativas de la persona o el deseo por conseguirlo, mayor será el sentimiento de frustración que consigue. El principal desencadenante es el fracaso de un deseo, o sea que eso que esa persona desea no lo consigue. Y si era muy importante para ella, es cuando le viene esta emoción de fracaso. La desesperanza se caracteriza por una creencia subjetiva de la persona de que tiene poca o ningunas alternativas para modificar una sensación o una situación desagradable en la que está padeciendo. O sea, cuando tú no te ves salida para poder eliminar todo eso, transformar todo eso, pues creas ese sentimiento de desesperanza, te sientes impotente ante la situación. O si se siente incapaz de movilizar su propia energía para utilizarla para su beneficio. Este sentimiento se tiene muy en cuenta en los casos de personas con depresiones, porque como han demostrado numerosos estudios, se relaciona con las ideas e intentos autolíticos, o sea, los que sufren trastornos mentales. Entonces, estos intentos autolíticos es cuando estas personas se autolesionan o se suicidan. O sea que a causa de las ansiedades que están produciendo o de las depresiones que padecen. Los principales desencadenantes pueden ser un declive o un deterioro del estado físico psicológico, o un aislamiento social, o un estrés de larga duración. O sea que diferentes causas lo pueden generar. La ira se define como una respuesta de irritabilidad o cólera, que aparece cuando la persona siente sus derechos vulnerados. O sea que normalmente cuando estamos irritados, lo que nos irrita es la ira o la cólera que estamos generando. Sus raíces están en el desconocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Arraigan en profundidad velozmente cuando la situación de nuestros asuntos nos es hostil. O sea, cuando tenemos una situación hostil, generalmente generamos esa rabia, esa irritabilidad, esa cólera, porque las cosas no nos salen como nosotros pensamos o queremos. También está arraigada en ella el deseo de la soberbia. O sea, que en la ira, también la que la genera también es la soberbia, la inquietud y la desconfianza. La primera semilla siempre está en nosotros, siempre está en nuestro ser. Y nosotros la desarrollamos o la transformamos, depende. Los principales desencadenantes de la ira son situaciones en las que el individuo se siente herido, engañados o traicionados. Desde un principio intentamos comprender a los demás. Estaremos en posición de aliviar sus sufrimientos y de ayudar a resolver su confusión. Si dicho apoyo revertirá en nosotros también. O sea que si desde un principio nosotros tratamos de comprender a los demás y de ayudar a los demás, todo eso que hacemos por el bien de otros repercute siempre en nosotros. Otros sentimientos negativos son la hostilidad, la culpa, los celos, la tristeza. Entonces la hostilidad se define como un resentimiento e indignación que va acompañada de respuestas verbales y motoras. O sea que soltamos por la boca todo lo que nos da la gana cuando tenemos esa hostilidad hacia alguien. Tratamos de herirla en muchos momentos, ¿no? Y a veces no solamente con la lengua, sino de hechos. La culpa. El sentimiento de culpa surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales, especialmente si se ha visto perjudicado a alguien. O sea, siempre cuando hacemos algo y vemos que alguien se perjudica, yo tengo la culpa de lo que le ha pasado. O
siempre nos autoculpabilizamos, ¿no? El principal desencadenamiento es cuando una persona realiza una falta generando remordimiento o mala conciencia. Realizamos un hecho que nos parece que lo hemos hecho mal y luego tenemos ese remordimiento, y nos empezamos a dar vueltas y a culpabilizarnos de aquello. Los celos se define como el sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada sienta amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar a ella. Diferentes situaciones reales o percibidas como amenazantes por la persona puede desencadenar también este tipo de sentimientos. Todos estos alimentan el enfado y nos llevan a un tercero, que es la tristeza. La tristeza la conforma la soledad y la melancolía. La soledad es la falta de ilusión ante la vida. Valdría preguntarnos qué hacemos para sentirnos vivos. ¿Qué hacemos nosotros para sentirnos vivos? Y para salir de la rutina diaria, que siempre decimos, estoy aburrida ya de siempre la misma rutina. ¿No? Pues no. Esto la melancolía o la pena es esa pesadumbre que sentimos de algo que sucedió y cuyo recuerdo nos lastima. La tristeza aparece como respuesta a acontecimientos que se consideran no placenteros o no deseables. La persona siente abatimiento, deseo de llorar y baja autoestima. Cuando dejamos que anide la tristeza en nuestra alma, poco a poco nos vamos desgastando y consumiendo. Y eso se ve en la persona. Cuando una persona tiene tristeza durante muchos años, vemos cómo se va consumiendo, cómo se va muriendo poco a poco. Y si no logramos controlarla, nos lleva a la depresión y al suicidio. Por eso muchas personas al final se suicidan. Esa tristeza, esa pena que llevan dentro, esa emoción destructiva que han generado, le lleva a quitarse la vida. Se sienten ya con una desesperación tan enorme que no son capaces de seguir viviendo en ese momento. El cuarto sentimiento es la alegría, que está formada por tres sentimientos: la felicidad, el gozo, la paz y la armonía. La alegría se caracteriza por producir un buen estado de ánimo y bienestar personal. Además, el individuo que se encuentra en este estado tiende a tener una actitud constructiva y optimista. Puede ser un estado pasajero, como consecuencia de un hecho concreto en un momento puntual, o una tendencia vital o una actitud habitual con la que la persona dirige su vida. Hay personas que son unas castañuelas, que tú siempre las ves muy alegres, igual que otras las ves siempre que son la tristeza personificada. O sea, depende de cómo cada uno viva su vida. La felicidad. Este sentimiento tiene gran impacto en las personas. Es la forma con la que se valora la vida. La forma positiva en su conjunto y en sus diferentes vertientes, como la familia, la pareja, el trabajo o la vida espiritual. Se ha demostrado toda una serie de beneficios como el aumento de la empatía, la creatividad y el aprendizaje o conductas altruistas. O sea, todo esto es lo que nos genera la felicidad. Nos genera empatía, nos genera creatividad espiritual, nos genera el aprendizaje o conductas altruistas. O sea, nos es más fácil aprender las cosas cuando somos positivos que cuando somos negativos. Porque cuando son negativos, es que yo esto no, imposible que yo lo aprenda, imposible que yo llegue a actuar de esta manera. Sin embargo, si estamos en un ambiente de alegría, de felicidad, nos parece que si, bueno, esto chupao, como dicen los chicos de ahora, esto lo hago yo, bueno, en un pispás. ¿Por qué? Porque esa alegría nos da esa energía, esa esperanza de que lo podemos conseguir. Esta alegría, esta felicidad se contagia, se puede expandir sin límites.
silencia nuestra mente y abre nuestro corazón. No depende de los acontecimientos, sino de la armonía interior que nosotros nos hemos generado. Como Buda dijo, no hay mayor dicha que la paz interior, y surge cuando aprendamos a cuidarnos y a cuidar a los demás. O sea que esta paz interior y esta alegría que podemos llevar dentro, que debemos de llevar dentro, surge cuando aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar a todos los demás. Con razón declaraba Auguste Comte, este es un filósofo francés, creador del positivismo y la sociología, y él dice: vivir para otros no es sólo la ley del deber, sino también la ley de la felicidad. O sea que para alcanzar la felicidad debemos de vivir para otros, no sólo para nosotros mismos. El gozo es esa felicidad anticipada, ese saber paladear nuestra existencia de una manera alegre y esperanzadora. La paz nace de la unión de la mente y del espíritu y viene a nosotros al ser congruente con lo que decimos, pensamos y hacemos. O sea que tiene que estar todo coordinado, lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Si no, hay un desequilibrio y no podremos tener ni paz, ni armonía, ni nada de nada. La armonía la tenemos cuando están equilibrados en conjunto todos nuestros sentimientos. O sea que si nosotros tenemos nuestras emociones equilibradas, nuestros sentimientos en equilibrio, nuestra vida estará en equilibrio. Y entonces tendremos una vida armoniosa, en armonía. El quinto es el amor. El quinto dice: todo amor que no viene o es generado por Dios es un amor falso. El amor es el sentimiento que se define a nivel del mundo como el afecto que sentimos por una persona, animal o cosa. Esa es la manera que nosotros lo definimos, pero no es el verdadero amor, ¿eh? Pero nuestro verdadero amor no es más que un deseo de posesión. O sea, nosotros cuando decimos que es amor, a veces lo que queremos es poseer aquello, aquella persona, aquel ser, aquel animal, lo que sea. No es amor auténtico este. Si solo pensamos en nosotros mismos, porque cuando queremos poseer pensamos en nosotros mismos, no pensamos en los demás. Y no tenemos en cuenta únicamente nuestras necesidades y jamás las del otro. Entonces no sabemos ni podemos amar. O sea, si tenemos solamente en cuenta nuestras necesidades y nuestros deseos, no estamos generando el verdadero amor. El amor auténtico, el amor incondicional, que es el que no espera respuesta. Para vivir el verdadero amor, debemos profundizar en la comprensión y en la contemplación de las necesidades, aspiraciones y sufrimientos del mundo. De ponernos en la piel ajena. Esta es la base del amor auténtico. Los sufí dice ponernos los zapatos del otro. O sea, eso es ponernos en la piel del otro. Si yo me pongo en el lugar del otro, puedo generar amor, un amor auténtico. Si solamente estoy en mi piel, genero un amor egoísta. La dicha es nuestra actitud ante la vida para lograr la felicidad. Y el embeleso nos lleva al amor porque le da significado a la vida. No olvidemos que para tener una buena comunicación con nuestro prójimo, debemos dejar que afloren todos estos sentimientos básicos, sobre todo los positivos, que es lo que nos ayudará a tener una buena relación con los demás. Y para ello, solo se logra mirando hacia nuestro interior y siendo por encima de todo honestos y sinceros con nosotros mismos. Si miramos para nuestro interior, debemos de ser sinceros, si no nos engañamos. No estamos mirando para nuestro interior, nos estamos engañando.
autoengañando. Y esto no nos lleva a buen término. Tengamos presente la frase de Oscar Wilde: todos estamos en el arroyo, pero algunos miramos las estrellas. O sea que todos estamos en el arroyo, todos estamos en el camino, todos estamos en el sendero, pero podemos, como dice, recorrerlo de una manera o de otra muy distinta. Si lo recorremos con la esperanza, como dice él, mirando a las estrellas, con la esperanza de que vamos a llegar a la meta, pues es muy diferente. O sea que a partir de ahora todo el mundo mirando a las estrellas. La gratitud, la que se experimenta cuando una persona valora el favor o beneficio que alguien le ha hecho y que tiene alguna importancia para él. Ese favor que le han hecho, pues para él es muy importante. Entonces genera un sentimiento de gratitud hacia esa persona. Y va acompañada del deseo de corresponder con el mismo trato. O sea que cuando esta persona necesite algo de mí, pues yo le devolveré el favor, ¿no? Pero ese sentimiento de gratitud que generamos por ese hecho puntual no solamente se utiliza en ese hecho puntual, sino ese sentimiento de gratitud lo utilizamos para todo. Lo proyectamos hacia los demás. O sea, que no solamente se queda ahí encerrado en ese punto, porque el sentimiento es mucho más amplio que lo que nosotros generamos. Y nosotros generamos la semilla, pero eso crece y se desarrolla y se proyecta. Esperanza es la creencia que tiene la persona de que puede lograr los objetivos o las metas que se ha propuesto. Y el individuo cree que tiene capacidad o recursos necesarios para poder hacer frente a esa situación. Por eso tiene esperanza. Y lo contrario, que es lo que hemos visto antes, la desesperanza, es cuando no cree que tiene los recursos necesarios para conseguirlo. La compasión. El significado literal de esta palabra es sufrir con, o sea, sufrir con otro, con lo que otro está sufriendo, compartir ese sufrimiento que estoy viendo, ¿no? Dice, es el sentimiento por el cual una persona puede sentir piedad por otra, que está sufriendo por alguna situación personal, ¿no? O se encuentra en una situación desagradable o en un peligro. Además se muestra dispuesto, y la compasión es cuando nos demostramos dispuesto para ayudarle en esa situación, en ese momento, que nosotros vemos que esa persona está sufriendo, que esa persona pues está viviendo un mal momento, por la razón que sea. Entonces generamos esa compasión dentro de nosotros, ese impulso de ayudarle, de poder aliviar su sufrimiento. Es el sentimiento más hermoso, el que más nos humaniza, ilumina nuestra conducta emocional y corporal. Sabe buscar las condiciones para apoyar y confortar a los demás. Este sentimiento es muy importante y tendríamos que tratar de desarrollarlo al máximo. Ahora, ¿cómo podemos transformar nuestros sentimientos? Si los afrontamos con un mínimo de afecto y no violencia, podremos transformarlo en energía sana y positiva. Gracias a la labor de la observación concentrada, incluso podemos iluminarlos y orientarlos en el conocimiento de nosotros mismos y de la sociedad. Krishnamurti nos dice que esa misma observación transforma lo que es. O sea que solamente con la observación profunda ya empieza la transformación de ese sentimiento, nos dice Krishnamurti. Si lo vemos, comprendemos el hecho y nos daremos cuenta de cómo lo expresamos en nuestra vida cotidiana, día a día, y de la forma como nos comportamos con los que nos rodean y lo que opinamos de ello. Este darnos cuenta los eliminas y empezamos a comprender
la dureza con que tratamos a veces a las personas, nuestra arrogancia, la tosquedad de nuestros hábitos y sentimientos. O sea que esa observación, eso darnos cuenta, eso tomar conciencia, nos ayuda a ver nuestras deficiencias y nos ayuda a transformar aquello que estamos observando. Tendemos normalmente a evitar todo sentimiento desagradable y, sin embargo, es mucho más efectivo concentrarse en la respiración y observarlo, identificándolo silenciosamente en nuestro interior. Llamar a cada uno por su nombre y reconocerlo con mayor profundidad. La respiración es muy útil para ponernos en contacto con ellos y para comprenderlos. O sea que la respiración profunda que practicamos en la meditación, esta respiración profunda es la que nos ayuda a esto, a transformar los sentimientos. Lo fundamental es comprender el creciente conflicto del deseo, y esa comprensión a través de la observación, y solo llega por el conocimiento de sí mismo. O sea que eso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. El primer paso, que es el primer paso consiste en reconocerlo en cuanto aparecen. El agente de este proceso es la conciencia. Por ejemplo, en el caso del miedo, ponemos en funcionamiento nuestra conciencia, lo observamos y lo reconocemos como tal. Notaremos que el sentimiento brota de nuestro interior, pero también la conciencia radica en nuestro interior. Por lo tanto, están juntos. La conciencia y el sentimiento, ambos están en nosotros y no se enfrentan, sino se cuidan unos a otros. O sea que con nuestra conciencia podemos cuidar ese sentimiento, porque estamos descubriendo qué es lo que lo genera, profundizamos en él y entonces nos damos cuenta de todo aquello que ha contribuido a generar ese sentimiento. Y con esa observación profunda podemos ir poco a poco mediante la respiración y disolviendo ese sentimiento. Solo debemos observarlo con cariño y atención y se transformará a sí mismo. Así podemos tratar cualquier sentimiento o cualquier emoción, nos dice Krishnamurti. El segundo paso es asumir que él y nosotros somos uno. O sea que el sentimiento no es algo ajeno a nosotros. Lo hemos creado nosotros, es parte de nosotros. Es uno de los elementos que nos puede ayudar o nos puede destruir. Debemos saludar como algo que forma parte de nosotros mismos. Lo observaremos con cariño y lo fundamental es alimentarlo y fortalecerlo por medio de la respiración concentrada. Nuestra conciencia, mantenerla viva y resistente. Y mientras que la conciencia esté presente, viva y resistente, no nos hará daño ese sentimiento y lo podremos transformar. Empezaremos a transformarlo desde el primer momento de nuestra concentración. El tercer paso está en mitigar los sentimientos. En cuanto nuestra conciencia se hace cargo de él, empezamos a tranquilizarnos. Si inspiramos, tranquilizamos nuestra mente y nuestro cuerpo. Y podemos decir en la expiración, inspiro y calmo mi miedo, por ejemplo, si es el sentimiento del miedo el que queremos transformar. Y al exhalar, comprendo mi miedo, porque el comprenderlo es cuando lo disolveremos. Mientras que no lo comprendamos, seguirá existiendo y seguirá desarrollándose. O sea que la comprensión nos ayuda a disolverlo. Y lo podemos hacer, pues eso, expirando e inspirando. Y si tenemos en mente estas palabras, calmo mi miedo cuando inspiro y cuando expiro comprendo mi miedo, y lo vamos haciendo conscientemente,
nos daremos cuenta que el miedo desaparece automáticamente por nuestra concentración, por la respiración profunda, que es una herramienta fabulosa para montones de cosas, ¿eh? O sea que es una herramienta. Inspiro y digo, calmo mi miedo, lo calmo, lo sereno, no lo rechazo. Fijaros que no lo rechazamos, lo admitimos y lo calmamos, lo toleramos. Y luego cuando expiramos decimos, y comprendo mi miedo. Entonces el hecho de que decir que comprendo, lo llego a comprender. Y poco a poco se va desapareciendo. El cuarto paso consiste en liberarlos y en dejarlo fluir. O sea, una vez que ya lo hemos comprendido, lo tenemos que dejar que fluya y desaparezca. No tenemos que engancharnos a él. Sabemos que no seguirá desarrollándose. Ya sabemos nosotros que no se va a desarrollar, porque no lo hemos desarrollado, no lo hemos rechazado, perdón. Y además no lo estamos alimentando, porque el que persista es que lo alimentemos. Lo estamos tratando de comprender, que es muy distinto, porque no ha encontrado en nosotros un medio hostil. Si encuentra un medio hostil, aquello persistirá. Pero si nosotros lo recibimos con cariño, los observamos con serenidad y tratando de calmarlo, de serenarlo y de disolverlo y comprenderlo, pues esto nos hará que desaparezca. Pero no cantemos victoria todavía. Nos queda ahora la oportunidad de profundizar en la transformación del origen del miedo. Tenemos que buscar el origen, el tronco del árbol, las raíces, ¿eh? Y hasta que no hayamos eliminado sus raíces, no hemos acabado nuestro trabajo. O sea que tenemos que profundizar y ver cuál es la emoción que lo genera. Que hemos dicho antes que hay una que es el fundamento, la base, la madre de todos los demás. Y el quinto paso y último es mirar con mayor profundidad para llegar a descubrir las causas. Entonces, todo lo que queramos transformar, si queremos transformarlo y eliminarlo por completo, tenemos que llegar a descubrir la causa que lo genera. Porque si no, esa causa generará nuevos efectos. Para eso tenemos que descubrir lo que va mal en nosotros. Averigüemos que ese sufrimiento y miedo responden a distintos motivos internos o externos. Vayamos analizando qué motivos internos, qué motivos externos nos los está generando. Si seguimos observando, podremos saber cuáles son esos factores y intuiremos qué debemos hacer para acabar de transformarlos y de liberarlos. Intentaremos cambiar las ideas, las creencias, las opiniones que nos han provocado el sufrimiento, porque vienen de ahí, de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestras opiniones, que son las auténticas raíces de esos sentimientos y sensaciones. Debemos estudiar profundamente las causas que lo han generado y muy a menudo estas están basadas en percepciones erróneas, casi siempre en errores nuestros. Y estas percepciones erróneas generan ataduras internas, que ahora veremos qué son estas ataduras internas. Las formaciones internas. Ramón y Cajal señalaba que uno puede convertirse en el arquitecto de su propio cerebro. Del mismo modo, Henry Thoreau apuntaba que cada ser humano puede ser su propia obra maestra. O sea que nosotros podemos ser el arquitecto de nuestra vida, de nuestro destino. Y además
nuestra vida la podemos convertir en nuestra propia obra maestra, porque si la hacemos bien es una obra maestra. ¿Qué es una obra maestra de un pintor o de un escritor? Aquello que le ha salido fantástico, que le ha salido lo mejor que él había hecho en su vida. Esa es la obra maestra. Pues nuestra obra maestra tiene que ser nuestra vida. Esa es la que tenemos que trabajar al 100%, con toda la ilusión, con toda la esperanza, para que nos salga esa obra maestra que estamos buscando. Debemos descubrir nuestros vínculos o ataduras internas. Dice, ciertas percepciones nos muestran que sobre todo ciertos modos que tenemos de percibir las ataduras o nudos que hemos creado en nuestro interior. El fundamento de toda atadura está en la carencia de una comprensión clara. O sea que el comprendernos es lo que hace que no tengamos ataduras, y la falta de comprensión es lo que hace generar esas ataduras internas, que luego darán origen, se añadirán a las emociones, a los sentimientos y a todo lo que generemos después. Por ejemplo, si alguien está hablando mal de nosotros, pero comprendemos las razones por las que la hace, o sea, si nosotros entendemos por qué está hablando mal de nosotros, porque nosotros le hemos hecho una piciada, o porque le hemos actuado incorrectamente con esta persona, si lo comprendemos, no haremos ataduras. Ahora, si no lo comprendemos y decimos, pues fíjate, tú estás hablando mal por esto y por lo otro, por lo demás allá, ¿qué se habrá creído? Que no sé qué, no sé cuánto. Lo único que conseguiremos es hacer una atadura interior. ¿Por qué? Porque la comprensión no la hemos utilizado. En cuanto la detectemos, esta se manifiesta. O sea, si esta es atadura, en el momento que la detectemos se manifestará. Y debemos prestarle toda nuestra atención. Pues al principio estas ataduras son flojas y se pueden transformar sin dificultad. Pero si la dejamos que se desarrolle, será muy difícil después que la desatemos. Nos costará mucha faena y mucho tiempo. Si no la desatamos rápidamente, se fortalece y se intensifican. Y gracias a la práctica de la concentración profunda, seremos capaces de identificarla. Y esas formaciones internas en cuanto aparezcan, y debemos de hallar las vías para su transformación mediante la comprensión. O sea que la comprensión la tenemos que tener muy presente en todos nuestros actos, porque nos ayudará a no hacer ataduras, y eso es muy importante. Sin embargo, la segunda dice, como mecanismo de defensa contra el sufrimiento, negamos la existencia de estos sentimientos negativos y nos creamos una imagen ficticia de paz. Sin embargo, nuestras formaciones internas insisten sistemáticamente en manifestarse. Sus imágenes, sus sentimientos, sus reflexiones, sus palabras o conductas destructivas continuamente estarán intentando aflorar, porque de esa manera van creciendo, van desarrollándose. Cuando somos conscientes de ellas, estamos en condiciones de responder a estas cuestiones. Si nos analizamos en profundidad, conseguiremos que las formaciones que están sepultadas se aproximen paulatinamente al reino de la mente consciente. O sea que cuando lleguen a nuestra conciencia es cuando seremos conscientes de que existen. Mientras que estén en el inconsciente, no sabemos que están ahí y no la podemos transformar. Cuando se revierten, nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué me siento mal? Y averiguo a ver por qué me estoy sintiendo mal en ese momento. Cuando me han dicho una cosa o me han hecho algo, ¿por qué me siento mal? Y después, ¿por qué he dicho yo esto cuando me han dicho aquello? ¿Por qué he reaccionado así? ¿Qué hay en mi pasado que me resulta odioso? Porque normalmente las reacciones negativas son con rabia, con ira, con hostilidad. No es con gracia, con agradecimiento, con
amor ni con compasión, sino es con todos los sentimientos negativos que hemos ido analizando. Pues estas tres interpelaciones nos pueden servir muy útil para deshacerla. Si yo averiguo por qué reacciono así, por qué he hecho esta respuesta y por qué es lo que hay dentro de mí que me empuja a hacer esto, pues solucionaré muy bien todos los conflictos y no llegarán a realizarse. Por eso dispongámonos a contemplarla desde el momento de su aparición, en toda su complejidad, enfocándole la luz de nuestra conciencia sobre ellas, mediante la práctica de la respiración profunda, y así fortaleceremos nuestra capacidad para seguir estudiándolas y transformándolas. La carencia de la comprensión es el origen de todas nuestras formaciones internas, o sea que eso lo tenemos que tener muy presente. Comprender y amar no son dos realidades distintas, sino una sola. Dice, cuando comprendemos, la comprensión, cuando comprendemos y amamos, actuamos espontáneamente, en bien de la superación del sufrimiento de los demás. Debemos profundizar en la comprensión y en la contemplación de las necesidades, de las aspiraciones y de los sufrimientos de todos los seres. El auténtico amor necesita comprensión y compasión. Y estas son las auténticas cualidades y fundamentos del amor. Ahora, abonar las simientes sanas. En la conciencia existen dos niveles, como simiente y como manifestación de dicha simiente. Cada vez que una simiente tiene la oportunidad de manifestarse, producen nuevas simientes del mismo género. Por eso debemos seleccionar cuidadosamente el tipo de vida que elegimos y las emociones que expresamos. Podemos disfrutar de cada minuto de nuestra vida plantando semillas de alegría, de paz y de felicidad. En nuestro interior hay distintos tipos de semilla, las buenas y las malas, las sanas y las insanas, ¿no? Podemos decir. Algunas las sembramos nosotros durante nuestra vida y otras nos fueron legadas por nuestros progenitores o por nuestros antepasados o por la misma sociedad. O sea, todos sembramos. Las semillas sanas realizan una función similar a los anticuerpos. Practicar la concentración es como plantar gérmenes sanos y benefactores en nuestro interior. La transmisión de las simientes. Dice, tenemos que saber que nuestra simiente podemos transmitirla a los demás, igual que los demás no la pueden transmitir a nosotros. La práctica de una existencia consciente y de la meditación pueden acabar con estos sufrimientos e interrumpir la transmisión del dolor a todos los demás. De esta manera detendremos este ciclo de dolor y de sufrimiento, porque todo esto viene de las semillas que tenemos, que las vamos desarrollando. ¿Cómo manejar las simientes positivas y negativas? La filosofía antigua nos dice: aquel que percibe la diferencia entre lo transitorio y lo eterno y ha extinguido el deseo de lo perecedero, adquirirá sin duda gran caudal de sabiduría. O sea que el distinguir lo transitorio de lo eterno es lo que nosotros en Teosofía decimos el discernimiento. Discernir lo que es sabiduría y lo que no es. Todo ser humano podemos poner los medios y las condiciones para manejar estas simientes, para transformar las simientes negativas, vivir con ellas
y vivir con ella, no lograremos transformarla o superarla, procurando que nos afecte lo menos posible. O sea que cuando tenemos que vivir con ella, lo que tenemos que hacer es transformarlas o superarla, pero no dejar que ellas aniden ahí tranquilamente y sigan generando negatividad. O sea que tenemos que fomentar y cultivar simientes positivas, modificar nuestras actitudes, nuestros puntos de vista, las reacciones de la mente, si queremos transformar esas semillas, haciendo frente a los sentimientos con mayor estabilidad y lucidez. Aprender a sanar las enfermedades emocionales, porque si esas semillas las transformamos, estamos sanando futuras enfermedades que podíamos generar. Como podemos ver, que cada persona puede convertirse en su propio maestro. Pero para ello debemos tener una profunda receptividad entre el yo y el no yo. Y solamente lo conseguiremos mediante el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo es el que nos abrirá todas las puertas en el camino de nuestra evolución. O sea que tenemos que llegar a eso, a conocernos a nosotros mismos. Y ahora vamos a ver qué es esa receptividad entre el yo y el no yo. ¿Qué es el yo y el no yo? El yo divino es la raíz de la vida en cada uno. Y ese aspecto del yo es el conocimiento, la sabiduría. Existe en cada cual y está siempre buscando la ocasión para expresarse dentro de nosotros. Según el glosario teosófico, es Atman, ese yo divino, el espíritu único en todo, el yo soy, ese es el yo, nuestro yo superior, en nosotros. Solo existe un yo, que así como los rayos surgen del sol, los yoes que constituyen los hombres verdaderos son rayos que emanan del yo supremo, y cada yo puede murmurar, yo soy él. O sea que el yo principal salen rayos que son luego los yo de cada uno de nosotros, y del yo supremo. ¿Y qué es el no yo? Todo aquello en que no quiero, ni siento, ni conozco. Los vehículos del cuaternario inferior son parte de ese no yo. Es lo conocible, la raíz de la materia, de donde provienen todas las formas. La percepción del no yo está revestido de vestimentas perecederas, o sea, el no yo está con muchas vestimentas una encima de otra, que siente el aguijón del dolor, el roel de la ansiedad, y erróneamente considera a aquellas vestimentas como si fuese él mismo. El establecimiento de la relación consciente entre este yo superior y el no yo depende toda nuestra evolución futura. Y esta evolución consistirá en gran parte en que estas relaciones sean más numerosas, más complicadas y más exactas por parte del conocedor. Para apresurar la evolución de nuestras facultades, debemos ejercitarla, deliberada y conscientemente, usando la circunstancia de la vida diaria como oportunidades para desarrollarla. Somos lo que sentimos y percibimos en cada momento. Dice, si estamos airados, somos la ira. Si comprendemos, somos el amor. Pudiendo ser lo que queramos, ¿por qué no abrimos nuestros sentidos al milagro de la vida que está ocurriendo en cada instante? Porque la vida es un milagro en cada instante, si lo pensamos. Entonces no nos entristeceríamos, ni cogeríamos depresiones, ni nos pondríamos enfermos. O sea, sería una vida sana y fabulosa. De esa forma protegeríamos cuidadosamente nuestro destino y nuestra paz. Debemos tomar conciencia de cada momento,
Debemos cuidarnos, eligiendo cuidadosamente nuestro entorno y tomando conciencia de cada momento, respirando, sonriendo y viviendo cada instante del aquí y del ahora con plenitud, protegiendo cuidadosamente nuestro destino y nuestra paz. En un poema de Robert Browning hace la siguiente afirmación, que nuestra meta debe exceder nuestra capacidad o lugar de confort. O sea, que nuestra meta no debe ser nuestro lugar de confort, debe estar por encima de nuestro lugar de confort. Y normalmente tenemos que renunciar a nuestro lugar de confort si queremos conseguir esta meta. Nuestra vida espiritual es el proceso de querer alcanzar la unidad. Sin embargo, el proceso de aproximación hacia lo más grande incluye necesariamente lo más pequeño. El bosque incluye a la vez superar el árbol. O sea que tenemos que llegar a lo más grande, pero siempre consiguiendo lo más pequeño, fijándonos en todo lo pequeño, porque todo lo pequeño junto se hace grande. Si estamos esperando conseguir algo grande, no llegaremos nunca. Sin embargo, si vamos observando y transformando todo eso pequeño y aceptando todas esas cosas pequeñas que nos van llegando, llegaremos a la meta. Cada aspecto de nuestra experiencia debe ser la expresión de la divinidad. Recordemos las palabras de Annie Besant, que dice: escoged bien, pues nuestra elección es breve y sin embargo perdurable. O sea que esta fue la que yo terminé la conferencia anterior, si os acordáis. Y es verdad, para poder que nuestra experiencia, como dice aquí, debe ser la expresión de la divinidad, tenemos que escoger bien. Porque si no, no será la expresión de la divinidad. La bibliografía que he utilizado para esta conferencia es El poder del pensamiento de Annie Besant, Hacia la paz interior de Tina Han, La esencia del amor de Tina Han, La terapia emocional de Ramiro Lacalle. Ahora vamos a hacer unos minutos de reflexión sobre esta frase que dice: recordemos que nuestra energía afecta a todos. Procuremos vibrar siempre alto y con amor. Muchas gracias por vuestra presencia y atención. Y hasta aquí llega mi exposición. Muchísimas gracias.